Merlín se acercó entonces y dijo a todos los presentes: Poneos a la obra, muchachos, y comprobad si puede más la inteligencia que la fuerza, o viceversa, a la hora de mover esas piedras. A sus órdenes, todos se aplican como un solo hombre a la tarea de 1000 maneras diferentes, intentando bajar a tierra el círculo. Deseosos de conseguir su propósito, unos preparan cuerdas, otros palancas, otros escalas, pero no logran mover un ápice las piedras. Cuando Merlín vio a todos desfallecidos, se echó a reír y dispuso sus propios mecanismos. Al final, después de aparejar lo necesario, abatió las piedras con la mayor facilidad del mundo. Una vez en el suelo, las hizo llevar a las naves y mandó que las almacenasen a bordo, y de ese modo, alegres, volvieron a Britania. Los vientos fueron favorables y, una vez en tierra, se encaminaron con las piedras al lugar donde se encontraban las sepulturas de los héroes. Cuando Aurelio lo supo, despachó mensajeros por las distintas partes de Britania, ordenando al clero y al pueblo que se reunieran y, una vez reunidos, se dirigieran al monte de Ambrio, a fin de estar presentes en la gozosa ceremonia de inauguración del antedicho monumento fúnebre. A la convocatoria de Aurelio acudieron obispos y abades, junto con súbditos del rey de cada rango y condición. Y el día señalado, en presencia de todos, Aurelio se ciñó la corona sobre las sienes y celebró la fiesta de Pentecostés como corresponde a un monarca. Las celebraciones se prolongaron sin interrupción durante los 3 días siguientes. En esos días repartió los honores que carecían de poseedor entre los de su casa, en recompensa por los servicios a él prestados. Y como las sedes metropolitanas de Eboraco y Ciudad de las Legiones se encontraban vacantes, concedió Eboraco, con el beneplácito popular, a Sansón, un ilustre varón famoso por su gran piedad, y Ciudad de las Legiones a Dubricio, a quien la divina providencia había designado como persona idónea para ese cargo. Una vez decididas estas y otras cosas de parecida índole, Aurelio ordenó a Merlín que plantara las piedras que había traído de Ibernia alrededor de las sepulturas. El mago obedeció y las plantó en círculo, en torno a los sepulcros, de la misma manera en que se encontraban dispuestas en el monte Quilarao de Ibernia, demostrando con ello que la inteligencia vale más que la sola fuerza. 131, por aquel tiempo Pascencio, hijo de Vortegirn, que se había refugiado en Germania, incitaba a los hombres de armas de ese reino contra Aurelio Ambrosio, deseoso de vengar a su padre, y les prometía cantidades ingentes de oro y plata, si lo ayudaban a conquistar Britania. Finalmente, cuando hubo corrompido a toda la juventud del país con sus promesas, preparó una escuadra formidable, desembarcó en las zonas septentrionales de la isla y comenzó a devastarlas. Tan pronto como el rey lo supo, reunió a sus soldados y salió al encuentro del cruel invasor, desafiándolo a mantener batalla con él. No rehuyeron los sajones el combate con los locales, pero Dios quiso que fueran vencidos y obligados a huir. 132, puesto en fuga, Pascencio no se atrevió a volver a Germania, sino que, volviendo velas, puso proa hacia Ibernia y allí fue recibido por Gilomán. Tuvo este piedad de él al tener conocimiento de su desgracia y le ofreció su ayuda, recordando la injuria que él mismo había recibido de Uter, el hermano de Aurelio, cuando le robó el círculo de los gigantes. Confirmada, pues, la alianza entre ambos caudillos, dispusieron sus naves y, una vez a bordo, se dirigieron a Britania, desembarcando junto a la ciudad de Menevia. Cuando esto se supo, Uter Pendragón reunió una hueste de hombres armados y marchó a Cambria con ánimo de combatir, pues su hermano Aurelio yacía enfermo en la ciudad de Wintonia y no podía acaudillar sus tropas. Cuando se apercibieron de ello Pascencio, Gilomán y los sajones que con ellos estaban, se alegraron sobremanera, pues pensaban que con Aurelio enfermo el reino caería fácilmente en sus manos. Todo el mundo hacía sus cábalas con la enfermedad del monarca, cuando uno de los sajones, llamado Eopa, se acercó a Pascencio y le dijo: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar al hombre que eliminara a Aurelio Ambrosio? Pascencio respondió: si encontrase un hombre capaz de llevar a cabo esa empresa, le daría 1000 libras de plata y lo haría mi amigo por el resto de mis días. Y si llegase a obtener la diadema real, lo nombraría general de mi ejército.
Estoy dispuesto a jurarlo, replicó Eopa. He aprendido la lengua británica, conozco las costumbres de los britanos y estoy versado en el arte médica. Si mantienes tus promesas, me fingiré cristiano y natural del país, conseguiré llegar a presencia del rey en calidad de médico y le prepararé una poción que lo matará. Para conseguir más fácilmente el acceso al monarca, aparentaré ser un monje muy devoto y, al mismo tiempo, muy experto en cuestiones de doctrina. Tan pronto como Eopa se hubo comprometido a esto, Pascencio firmó un pacto con él y confirmó bajo juramento todo aquello que había prometido. Eopa se afeitó la barba, tonsuró su cabeza, se puso un hábito monacal y partió hacia Wintonia, cargado de vasijas llenas de medicinas. Nada más llegar a la ciudad, presentó sus respetos a los servidores del rey y encontró favor a sus ojos, pues en aquellas circunstancias nadie podía ser tan bienvenido como un médico. Así que lo recibieron de buena gana y lo condujeron a presencia de Aurelio. Una vez allí, prometió que el rey sanaría si tomaba sus bebedizos. Se le ordenó prepararlos sin tardanza. Eopa mezcló el veneno y se lo dio al monarca. Tomó Aurelio la copa y la apuró de un trago, entonces el maldito traidor le recomendó meterse en el lecho y dormir, para que así la detestable poción cumpliese mejor su cometido. El rey obedeció al punto el consejo de aquel miserable y se durmió pensando que recuperaría la salud. Corrió rápidamente el veneno a través de las venas de Aurelio y de los poros de su cuerpo, y la muerte, que no acostumbra a respetar a nadie, lo sorprendió mientras dormía. En el ínterin, el maldito traidor se escabulló entre la muchedumbre y desapareció de la corte. 133. Mientras estos sucesos tenían lugar en Wintonia, apareció en el cielo una estrella, prodigiosa por su magnitud y su brillo, que emitía un único rayo. En un extremo del rayo había un globo de fuego, desparramado en forma de dragón, y de la boca del dragón procedían dos rayos, uno de los cuales parecía extender su longitud más allá de la región de Galia, mientras que el otro apuntaba hacia el mar de Hibernia y concluía en 7 rayos menores. Ante la aparición de semejante astro, el estupor y el miedo se adueñaron de aquellos que lo habían visto. Uter, el hermano del rey, que se encontraba en Cambria, en campaña contra Gilomán, se quedó tan estupefacto como los demás y recurrió a sus sabios para que le explicaran el sentido de aquel prodigio. Entre ellos estaba Merlín, que había acompañado al ejército como asesor bélico. Cuando estuvo en presencia de su caudillo y le fue transmitida la orden de desentrañar el misterio de la estrella, prorrumpió en llanto y después, recobrando el ánimo, exclamó: ¡Ah, irreparable pérdida! ¡Ah, pueblo huérfano de Britania! Ha muerto Aurelio Ambrosio, ínclito rey de los britanos, y con él moriremos todos, si Dios no nos ayuda. Apresúrate, Uter, caudillo nobilísimo, apresúrate y no retrases el choque con el enemigo. Obtendrás la victoria y serás rey de toda Britania. Ese astro te representa a ti, lo mismo que el dragón de fuego de su cola. El rayo que se extiende hacia las regiones de Galia anuncia al Hijo poderosísimo que te nacerá y que ejercerá su dominio sobre todos los reinos que el rayo cubre. El segundo rayo representa a tu hija, cuyos hijos y nietos gobernarán sucesivamente el reino de Britania. 134, dudando si dar crédito o no a lo que Merlín acababa de revelarle, continuó Uter su avance hacia las líneas enemigas. Se encontraba ya a media jornada de Menevia. Tan pronto como Gilomán, Pascencio y sus sajones se apercibieron de su llegada, le salieron al encuentro con ánimo de combatir. Cuando ambos ejércitos se avistaron, dispusieron sus respectivas formaciones y empezaron a pelear. Soldados de uno y otro bando cayeron muertos en la refriega, como suele ocurrir en casos tales. Finalmente, cuando hubo transcurrido una buena parte del día, Uter fue a más y, muertos Gilomán y Pascencio, se alzó con la victoria. Los bárbaros huyeron presurosos a sus naves, perseguidos por los britanos, que dieron muerte a muchos de los fugitivos. De esta manera, nuestro caudillo obtuvo un triunfo completo con la ayuda de Cristo y, después de tantos trabajos, marchó a Wintonia lo más rápidamente que pudo. Habían llegado, en efecto,
mensajeros anunciándole el óbito de Aurelio y comunicándole que estaba a punto de ser enterrado por los obispos del país junto al monasterio de Ambrio, en el círculo de los gigantes, que él mismo, en vida, había ordenado trasladar allí desde Hibernia. Al conocer la muerte del monarca, los obispos, abades y todo el clero de la región se dieron cita en la ciudad de Wintonia, disponiendo su funeral como correspondía a tan gran rey, y ya que en vida había ordenado que se depositaran sus restos en el cementerio que él mismo había preparado, trasladaron allí su cadáver y allí lo inhumaron, dispensándole las honras fúnebres debidas. 135, así que, reunidos el clero y el pueblo de su reino, Uter, hermano del rey difunto, tomó la corona de la isla y, con el asentimiento general, fue promovido a la dignidad regia. Y, recordando la interpretación que diera Merlín del astro que arriba mencioné, mandó fabricar 2 dragones de oro, a semejanza del que había visto en el rayo de la estrella. Tan pronto como fueron fabricados con admirable arte, depositó uno en la iglesia catedral de Wintonia, y se quedó con el segundo, para poder llevarlo consigo en los combates. Fue a partir de entonces cuando se le llamó Uther Pendragon, que en lengua británica significa, cabeza de dragón. Le fue dado ese apelativo porque fue por medio de un dragón como Merlín profetizó que sería rey. 136, entretanto, Octa, hijo de Hengist, y su pariente Eosa, libres del pacto que concluyeran con Aurelio Ambrosio, hacían todo lo posible por hostigar al rey y devastar sus dominios. Se aliaron con los sajones que había traído Pascencio y enviaron mensajeros a Germania en busca del resto. De manera que Octa, rodeado de una colosal muchedumbre, invadió las provincias septentrionales, dando libre curso a su crueldad, hasta que hubo destruido todas las ciudades y plazas fuertes desde Albania a Eboraco. Finalmente, cuando empezaba a asediar esta última ciudad, llegó Uther Pendragon con todas las fuerzas de su reino y le presentó batalla. Los sajones se mantuvieron firmes y resistieron, derrochando coraje, los ataques de los britanos, a quienes terminaron por poner en fuga. Una vez obtenida la victoria, persiguieron a los fugitivos hasta el monte Damen, mientras lo permitió la luz del sol. Era este monte alto y escarpado, con una espesura de avellanos en la cumbre y con abruptas peñas en su falda, aptas para servir de cubil a las fieras. Los britanos lo ocuparon y permanecieron toda la noche entre las peñas y los matorrales. Luego, cuando la osa comenzó a hacer girar su carro, ordenó Uther a sus condes y príncipes que se reunieran con él para decidir, mediante su consejo, cómo podrían atacar al enemigo. Llegaron todos enseguida a presencia del rey, y éste mandó que expusieran su parecer. Fue Gorlois, duque de Cornubia, el primero en dar su opinión. Era un hombre de gran experiencia y edad madura. Dijo así: no es momento de vanos circunloquios o discursos inútiles. Mientras nos quede algo de noche debemos actuar con audacia y valor, si es que queremos seguir disfrutando de nuestra vida y nuestra libertad. Elevado es el número de los paganos, y están deseando pelear. Nosotros somos solo un puñado. Si aguardamos que llegue el día, no veo ninguna ventaja en combatir con ellos. Vamos. Mientras dure la oscuridad, podemos descender en cerrada formación e irrumpir con súbito ataque en su campamento. Lo último que esperan es vernos llegar de ese modo. Con tal que nuestra acometida sea unánime y no ahorremos coraje, la victoria se inclinará, sin asomo de duda, de nuestro lado. Pareció bien al rey y a todos los presentes el consejo de Gorlois, y se dispusieron a llevar a término el plan. De manera que, armados y formados en compañías, llegan al campamento del enemigo y, como un solo hombre, se disponen a asaltarlo. Pero, al aproximarse, descubren su llegada los centinelas, que despiertan a sus soñolientos camaradas con el sonido de sus cuernos. Los enemigos se hallan aturdidos y estupefactos. Unos se apresuran a armarse, otros, completamente aterrorizados, corren en desbandada hacia cualquier parte. Los britanos, moviéndose en formación compacta, invaden el campamento. Fácilmente encuentran la entrada y, con las espadas desnudas, acometen a los sajones. Estos, cogidos de improviso, no ofrecen apenas resistencia,
en tanto que la audacia de nuestros hombres crece sin cesar, al ver que todo va cumpliéndose según el plan fijado de antemano. Más y más saña ponen los britanos en la pelea, degollando enemigos, dando muerte por miles a los paganos. Finalmente, Octa y Eosa son hechos prisioneros, y los sajones completamente derrotados. 137. Después de la victoria, Uther se dirigió a la ciudad de Al-Clud para arreglar los asuntos de la región y restablecer la paz en toda Albania. Recorrió las distintas tribus de los escotos e hizo que esa raza rebelde desechara sus hábitos feroces. Implantó la justicia a lo largo del país como ninguno de sus predecesores había sido capaz de hacerlo. En sus días el pánico cundió entre los malhechores, pues eran castigados sin piedad. Finalmente, pacificadas por completo las provincias septentrionales, marchó a Londres y ordenó que Octa y Eosa fuesen encarcelados allí. Se acercaba la Pascua, y Uther Pendragón convocó a los grandes del reino para la ceremonia de su coronación, que tendría lugar en día tan señalado y con los máximos honores. De muy diversas partes acudieron a Londres, y allí se reunieron todos la víspera de Pascua. Así celebró el rey fiesta tan solemne, y desbordaba de alegría en compañía de sus varones, que a su vez se sentían pictóricos de júbilo al ver que él los recibía con espíritu placentero. Muchos nobles se dieron cita allí, dignos todos de una festividad tan alegre, y los acompañaban sus esposas e hijas. Se contaba entre ellos Gorlois, duque de Cornubia, con su mujer, Igerna, que superaba en hermosura a todas las damas de Britania. Cuando el rey la vio, en medio de las otras mujeres, se enamoró al punto de ella y le consagró toda su atención, haciendo caso omiso de las demás, le ofrecía constantemente los mejores bocados de la mesa y, por medio de sus criados, le presentaba el vino en espléndidas copas de oro, le sonreía con frecuencia, manteniendo con ella una conversación alegre y chispeante. Se apercibió de ello el marido y, furioso, abandonó la corte sin pedir licencia al monarca. Ninguno de los presentes pudo hacerle volver, y es que él temía perder con el regreso a aquella a la que amaba sobre todas las cosas. Enfurecido, el rey le ordenó que volviera a la corte, pues quería obtener satisfacción del ultraje inferido. Gorlois se negó a obedecerlo. Entonces Uther, fuera de sí, juró solemnemente devastar las tierras de Gorlois, a menos que éste reparase inmediatamente su agravio. No hubo solución. La querella creció entre ambos. Sin tardanza, reunió el rey un gran ejército y, dirigiéndose al ducado de Cornubia, prendió fuego a ciudades y castillos. Gorlois no se atrevió a enfrentarse con Uther, pues no tenía muchos soldados, y prefirió fortificar sus castillos y ganar tiempo hasta que vinieran en su ayuda tropas de Hibernia. Como el destino de su esposa lo angustiaba más que el suyo propio, decidió enviarla al castillo de Tintagel, a la orilla del mar, considerado como el lugar más seguro de Cornubia, y él se refugió en la fortaleza de Dimilioc para que, si llegara el desastre, no corriesen peligro al mismo tiempo. Cuando el rey lo supo, se dirigió al castillo donde se hallaba Gorlois y le puso sitio, cortando todo acceso al mismo. Finalmente, al cabo de una semana, no olvidando su amor por Igerna, llamó Uther a Ulfin de Ricaradoc, compañero de armas y amigo íntimo, y le confió sus sentimientos. Me consumo en amor por Igerna, y estoy seguro de que mi vida corre un serio peligro si no consigo poseerla. Dime tú cómo puedo satisfacer mi voluntad, pues, de otro modo, moriré, víctima de mi propio deseo. Ulfin respondió. ¿Qué consejo podría serte útil, cuando no existe fuerza en el mundo que nos permita llegar donde está ella, en el inexpugnable castillo de Tintagel? El mar lo rodea por todas partes, y no hay más entrada a la fortaleza que un angosto pasillo de roca, bastan 3 hombres para defenderlo, aunque te presentes allí con todo el reino de Britania. No obstante, si el profeta Merlín toma cartas en el asunto, pienso que con su ayuda bien podrías conseguir tu propósito. Dio crédito el rey a las palabras de Ulfin y ordenó llamar a Merlín, que también había acudido al asedio. Una vez en presencia del monarca, el sabio fue intimado a sugerir de qué modo podría Uther satisfacer su deseo de Igerna. Al ver los sufrimientos que padecía el rey a causa de una mujer,
se maravilló mucho Merlín de tan extremada pasión y dijo: para dar cima a tu deseo, deberás servirte de artes nuevas para tu tiempo e inauditas. Con mis drogas sé cómo darte la apariencia de Gorlois, de manera que en todo te asemejes a él. Si haces lo que te digo, te convertiré en un doble perfecto del duque, y a Ulfin en la réplica exacta de su camarada Jordán de Tintagel. También yo cambiaré de forma, y me uniré a la expedición. De ese modo podrás entrar a salvo en el castillo y tener acceso a Igerna. Convino el rey en ello, demostrando un enorme interés. Dejó, en fin, el asedio en manos de sus subordinados, tomó las drogas de Merlín y adquirió al punto la apariencia de Gorlois. Ulfin se transformó en Jordán y Merlín en un tal Britael, sirviente del duque, de manera que nadie pudiese adivinar quiénes eran en realidad. Emprendieron después camino a Tintagel y llegaron al castillo con el crepúsculo. En cuanto vio el guardián que su amo se aproximaba, abrió las puertas y franqueó la entrada a los 3 hombres. ¿Qué otra cosa podía hacer si hubiese jurado que el mismísimo Gorlois acababa de llegar? Permaneció el rey aquella noche con Igerna y satisfizo su deseo. A ella la engañó su falsa apariencia, y también la engañaron sus fingidas palabras, que astutamente había concebido de antemano. Le dijo que había salido en secreto de la fortaleza asediada para velar por la seguridad de su querida esposa y del castillo en que se encontraba, y ella creyó cuanto decía y se ofreció a él sin reservas. Concibió Igerna aquella noche al celebérrimo Arturo, que tanta fama adquiriría más tarde por su extraordinario valor. 138. En el ínterin, cuando se descubrió en el asedio de Dimiliop que el rey se hallaba ausente, su ejército, obrando por cuenta propia, se dispuso a abatir las murallas y a provocar al asediado duque a combatir. Gorlois, mal aconsejado, realizó una salida con sus compañeros de armas, pensando que podría oponerse a tan gran hueste de guerreros con una tropa tan exigua. El duque fue de los primeros en caer, sus hombres fueron dispersados y la fortaleza, tomada. El botín no se repartió de forma equitativa, pues cada soldado tomaba con garra codiciosa todo lo que el azar o la fuerza bruta ponía a su alcance. Una vez concluido tan desenfrenado pillaje, vinieron mensajeros a Igerna para anunciarle la muerte de su esposo y el final del asedio. Cuando vieron al rey sentado junto a la duquesa bajo la apariencia de Gorlois, enrojecieron de estupefacción, pues el hombre al que habían dejado atrás, muerto en Dimilioc, se encontraba ahora allí, sano y salvo. Desde luego, nada sabían de las drogas preparadas por Merlín. Rióse Uther al oír semejantes noticias y, rodeando con sus brazos a Igerna, dijo: a fe que no estoy muerto, sino vivo, y bien vivo, como podéis ver todos. Mucho me entristece, sin embargo, la destrucción de mi fortaleza y la muerte de mis camaradas. Es de temer que el rey llegue hasta aquí y nos prenda en este castillo. Saldré a su encuentro y haré la paz con él, no sea que nos sobrevenga algo peor. De modo que partió y se dirigió hacia su propio ejército, y, abandonando la apariencia de Gorlois, volvió a ser Uther Pendragón. Cuando se enteró de todo lo sucedido, lamentó el fin de Gorlois, pero se alegró, al mismo tiempo, pues así Igerna se veía libre del vínculo conyugal. Regresó luego al castillo de Tintagel, lo capturó y, con él, a Igerna, que era lo que más deseaba conquistar. Desde entonces vivieron ambos juntos, unidos por un mutuo y gran amor, y tuvieron un hijo y una hija. El niño fue llamado Arturo y la niña, Ana. 139. Pasaron los días y los años, y se apoderó del rey una enfermedad que lo afligió durante mucho tiempo. En el ínterin, los guardianes de la cárcel donde se hallaban Octa y Eosa, los caudillos sajones arriba mencionados, llevaban una vida en extremo tediosa, por lo que decidieron escapar con sus prisioneros a Germania, sembrando con su huida el terror a lo largo del reino. Se difundió, en efecto, el rumor de que los fugitivos habían encrespado los ánimos de los sajones en Germania y que, con una escuadra imponente, regresaban a destruir la isla. Y eso sucedió en realidad. Octa y Eosa regresaron con una enorme escuadra e innumerables guerreros, invadieron Albania y recorrieron a sangre y ruego el país, destruyendo ciudades y dando muerte a sus ciudadanos.
Se confió el mando del ejército de Britania a Lot de Lodonesia, con órdenes de mantener a distancia al enemigo. Era este Lot duque de Leil, esforzado y valiente caballero, maduro en el saber y en la edad. Como recompensa por sus hazañas, el rey le había dado a su hija Ana por esposa y, con ella, el cuidado del reino mientras durase su enfermedad. En sus ataques contra el enemigo, Lot fue con frecuencia rechazado, de modo que tenía que refugiarse en las ciudades. Pero con más frecuencia lograba derrotar a los invasores, dispersándolos y obligándolos a huir a los bosques o a sus propias naves. De cualquier forma, las espadas seguían en alto, y la victoria no se decantaba de ninguno de los dos bandos. El orgullo y la arrogancia de los britanos los ponían a menudo en desventaja, pues no se avenían a obedecer las órdenes de su caudillo, lo que debilitaba sus fuerzas y los hacía incapaces de alzarse con el triunfo definitivo. 140, casi toda la isla fue devastada. Cuando lo supo el rey, se irritó más de lo que su enfermedad aconsejaba, y convocó a todos sus varones para echarles en cara su orgullo y su tibieza. Una vez ante su presencia, tuvo duras palabras de reproche para ellos, y juró que él en persona los guiaría contra el enemigo. Ordenó construir una litera donde pudiera ser transportado, pues la enfermedad le impedía moverse de otra forma. Ordenó también a todos sus hombres que estuviesen dispuestos a caer sobre el enemigo cuando la ocasión lo exigiera. Pronto estuvo lista la litera, los hombres, preparados, y la oportunidad estaba a punto de llegar. 141, con el rey en su litera, se dirigieron a Verulam, donde los antedichos sajones maltrataban a la población local. Cuando Octa y Eosa fueron informados de la llegada de los britanos y supieron que el rey viajaba en litera, no se dignaron combatir con él, pues que venía en tal vehículo. No convenía a tan grandes hombres medir sus fuerzas con un moribundo, de modo que se retiraron a la ciudad y dejaron abiertas las puertas de la misma, para mostrar que nada temían. Cuando Uter lo supo, ordenó poner sitio inmediatamente a la ciudad y asaltar las murallas por todas partes. Obedecieron los britanos, poniendo sitio a Verulam y asaltando sus muros. Sembraban ya la muerte entre los enemigos, y estaban a punto de entrar por las brechas practicadas en la muralla, cuando los sajones comenzaron a oponer resistencia, veían que los asaltantes llevaban la mejor parte de la batalla, y los avergonzaba su anterior arrogancia, por lo que decidieron defenderse, y, subiendo a lo alto de las murallas, rechazaban a los britanos con todo tipo de armas arrojadizas. Ambos bandos luchaban encarnizadamente cuando llegó la noche, invitándolos a abandonar las armas y a descansar. Muchos deseaban ese descanso, pero la mayoría prefería un buen plan con el que destruir a sus adversarios. Cuando los sajones se dieron cuenta del perjuicio que les había ocasionado su fanfarronería y arrogancia pasadas, y de que los britanos habían estado a punto de obtener la victoria, resolvieron efectuar una salida con las primeras luces del alba y provocar a sus enemigos a una batalla en campo abierto. Y así lo hicieron. Tan pronto como el sol anunció el día, salieron en compacta formación para dar cumplimiento a su propósito. Al verlos, los britanos dispusieron a sus soldados en orden de combate y, saliéndoles al encuentro, comenzaron a atacarlos. Resisten los sajones, atacan los britanos. Ambos bandos se infligen mutua matanza. Finalmente, cuando hubo transcurrido la mayor parte de la jornada, el rey de los britanos se hizo con el triunfo, Octa y Eosa perdieron la vida y los sajones volvieron las espaldas. Tan alegre está el rey por lo sucedido que, aunque hasta entonces era incapaz de levantarse sin ayuda, ahora se incorpora en su litera con un pequeño esfuerzo, como si de repente hubiese recuperado la salud, y, riéndose, dice con voz jovial: esos ladrones me llamaban el rey moribundo, porque yacía tendido en una litera. Y, ciertamente, lo estaba. Prefiero, sin embargo, estar medio muerto y vencer a estar sano, con buenas perspectivas de futuro, y ser vencido. Mejor es morir con honor que vivir deshonrosamente. 142, aunque derrotados, no por ello abandonan los sajones sus hábitos perversos. Antes bien, invadiendo las provincias septentrionales, hostigan sin cesar a sus habitantes. Quiso el rey Uter perseguirlos,
pero sus príncipes lo disuadieron de su propósito, pues su enfermedad había dado un giro aún más grave después de la victoria. Como consecuencia de ello, el enemigo se hizo más y más audaz en sus acciones, e intentaba por todos los medios someter el reino a su poder. Como era usual en ellos,